a todos y gracias por venir. Estamos aquí en Hungría con la Europa patriota y la Europa decente. Pero quizá la gravedad de la situación que está sucediendo en España nos obliga a hablar de la realidad del gobierno de Pedro Sánchez. Lo hemos dicho desde el principio, no hay nada que pactar con ellos, no hay nada que negociar con ellos, no hay nada ni siquiera que hablar con el Partido Socialista, el partido de la corrupción, un partido criminal y corrupto desde el mismo momento de su creación. Hay que explicar a los españoles la gravedad y la magnitud de lo que está sucediendo en España, en todos esos procesos judiciales por corrupción en los que Vox está personado. Desde el hermano procesado por tráfico de influencias, prevaricación administrativa, nombramiento ilegal, la mujer de Pedro Sánchez, encausada por tráfico de influencias también y por corrupción en los negocios, Ábalos, con prácticamente todo el Código Penal metido en la causa, dos ministros, Víctor Torres, también, por supuesto, la presidenta del Congreso implicada en el caso de las mascarillas y ahora Leire Díez, esa que llaman la fontanera del PSOE, en una trama brutal de corrupción acreditando que se trata de una organización criminal. Y no nos sorprende nada de lo que está sucediendo en España. Santiago Abascal lleva años criticando esa corrupción y esa criminalidad del gobierno y señalando que lo peor de Sánchez estaba por venir. Lo que nos sorprende es que ahora el Partido Popular de repente se sorprende a su vez de lo que está sucediendo, porque cuando los diputados, los afiliados, los simpatizantes, los equipos de Vox estaban luchando para demoler el gobierno de Sánchez, el Partido Popular estaba pactando el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Radio y Televisión Española, la Junta Electoral Central, las comisiones en el Congreso y, por supuesto, absolutamente todo en Bruselas. Su consecuencia, confrontación total y confrontación completa con el socialismo de Pedro Sánchez, con su Partido Socialista. España no es Pedro Sánchez y España no es el Partido Socialista. Y esa confrontación total la hemos manifestado en esa expresión de la distancia infinita con el gobierno. Y quiero añadir, en esta situación grave en la que nos encontramos ahora mismo, distancia infinita con el PSOE y cercanía absoluta con el pueblo español. Estamos en el momento de que Vox es capaz de reconstruir todo lo que han destruido. Hay que devolver la ilusión y la esperanza a las familias y a las empresas en España. Hay que devolver la decencia en la convicción de la clase política y no en esa clase política corrupta de los últimos 50 años. Tenemos muchísimo que reconstruir. Y concluyo diciendo que si lo peor de Sánchez está aún por llegar, también está por llegar lo mejor de España. Y Vox está perfectamente preparado para sacar del fondo de nuestra nación lo mejor, para recuperar la libertad, la seguridad en las calles, la seguridad en las fronteras, la prosperidad para nuestros negocios y reconstruir todo eso que han destruido. Y si queréis, sí, por supuesto quedo. El PP ha convocado una manifestación para el próximo día 8 de junio, la van a secundar, le están pidiendo, ¿no?, que haya también una moción de censura. ¿Cuáles son sus condiciones para apoyarla? Yo creo que el Partido Popular tiene una responsabilidad y es plantear una moción de censura. Para eso están. Ese es su trabajo parlamentario y lo que no vale es convocar manifestaciones de partido, actos de partido y luego pretender que el resto de organizaciones se sometan a su propia estructura. Este es el momento en que la nación tiene que estar alerta, tiene que demoler el gobierno corrupto y criminal de Sánchez y la nación está representada en el Congreso de los Diputados. Es el momento de una moción de censura y lamento que se tienda las manos a Bildu, a PNV y a Junts y no se tienda la mano a la única alternativa política en España como es Vox. ¿Creen que es posible que haya un adelanto electoral después de lo que se ha conocido, los casos de corrupción y lo último sobre el Partido Socialista? No quiero confundir mis deseos y mi ilusión con la realidad. No hay nada en el perfil psicológico, patológico de Pedro Sánchez que nos diga que vaya a convocar elecciones y a dimitir. Es un gobierno ya enrocado en la corrupción, que necesita el aforamiento, como lo ha hecho ese secretario del Partido Socialista en Extremadura, que obliga a renunciar a 5 de la lista para colocarse él y protegerse judicialmente. Es un gobierno corrupto, un gobierno criminal, un gobierno que va a intentar, y repito, enrocarse en el poder, vulnerando todos los derechos, atacando a la oposición, a la prensa libre y a los jueces.